Ahora, en Somos Capaces, la columna de María Marta Castro Martín, sexóloga, acreditada por FESEA, especialista en personas con discapacidad. Qué lujo, nos acompaña en nuestra sexóloga educativa top. Sí. Top, la primera, ¿sí? Bueno, acreditada por FESEA, ¿sí? Sí. Con nosotros. La profesora María Marta Castro Martín. Ya llega, Somos Capaces. La columna de Ivana Crespillo, licenciada en psicología. Le agrego un parrafito más, cortito. no? Psicóloga formada en ESI, ¿está bien dicho? Sí, señor. Clínica de la discapacidad en UBA recibida, ¿sí? Sí, me falta la tesis, así que... Pero está... Ya está. Bueno, pero ya. Porque ya es Ya está. Todavía de la no, tesis. todavía. Tanto nos falta dar una tesis a unos cuantos, Sí. pero bueno. Con nosotros, La licenciada en psicología Ivana Crespillo. Gracias, ¿cómo andan? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda Bien. María Marta también? ¿Qué dice? Hola, Qué ¿Cómo dúo, andan tanto el dúo tiempo? dinámico. hoy jugamos las grandes ligas, ¿eh? hoy Grandes Ligas. Bueno, me alegro muchísimo el éxito de Ivana en YouTube, en Somos Capaces. Sí, muy bueno. Felicitaciones, me Muy, encanta. muy bueno, sí. Vamos por los 1000. Ah. Claro. Esto recién comienza, María bueno, Marta. es un tema siempre el de la sexualidad y las personas con discapacidad que está convocando cada vez más. Sí, Sí, porque, bueno, el otro día justo estuvimos en la Facultad de Medicina, en la UBA, dando un taller para profesionales, y la verdad que hubo mucho interés, hubo consultas, bueno, propuestas que salen a partir de ese taller, y uno ahí puede darse cuenta de todavía lo que falta aprender de algunos profesionales en el cómo tratar a las personas que tienen una discapacidad intelectual. De hecho, el tema mío iba más por la discapacidad intelectual y a las familias, ¿no? Cómo acompañar a las familias en estos procesos de la independencia o también, bueno, de cómo desde la infancia las personas vamos adquiriendo conductas que tienen que ver con lo social y cómo después estas conductas sociales también impactan en la vida sexoafectiva, ¿no? Claro. Esto que, bueno, Melina decía del feliz día del amigo, ¿no? Bueno, ¿qué permisos les damos, por ejemplo, para celebrar la amistad, ¿no? claro. ¿Qué permisos tienen? ¿De qué forma? Que no sea, digamos, solamente en la institución a donde concurren, que suelen celebrar estos eventos que se hacen, ¿no? De festejar cumpleaños o el Día de la Amistad, pero bueno, ¿qué pasa por fuera de los lugares en donde van cotidianamente, ¿no? Ya sea centros de día o centros educativos terapéuticos, o la escuela especial o la escuela común, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción en la Facultad de Medicina? Yo creo que fue interesante, tal vez, Ivana, vos que estuviste y fuiste público, Sí, porque, bueno, aprovechamos para que Ivana venga y yo poder presentarle a otros colegas y anunciar que ella continúa con Educar en Sexualidad. Contá vos, Ivana, ¿qué sentiste? fue muy movilizante. Creo que está bueno para tener en cuenta esto que vos decís mucho y que que es lo que más cuesta, creo yo, que es ponerle el cuerpo, ¿no?, a la educación sexual integral y uno mismo ir pasando por el cuerpo esas experiencias. Yo creo que estuvo muy bueno poder participar en un taller, ponerle el cuerpo a una actividad, bueno, que vos hiciste una actividad práctica y pasar primero uno mismo, que quiere brindar educación sexual a otro, primero uno también entrar en contacto con la propia educación sexual, con lo que nos pasa, con los distintos temas que tienen que ver con la sexualidad y bueno, y jugar un poco, ¿no? Hacer ahí la cosa práctica, me parece. Pregunta, que está bueno. ¿aparecieron los peluches?
No llevé los No, porque fui de no llevé. alumna. Pero sí hicimos juegos, hicimos algunas actividades prácticas y la verdad que está buenísimo porque no es algo que Jugamos. estamos tan acostumbrados los profesionales de la salud, es como que vemos mucha teoría, mucho libro, pero después cuesta, ¿no? Hacer nosotros mismos Claro, esas la cosas. práctica, que- ¿no? Claro. No, le Sí. practicamos jugando y, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes a qué jugaban cuando eran chiquitos, creo que una vez hicimos esto Sí. en la radio, en el programa, de recordar a qué jugaban cuando eran chicos. No sé si se acuerdan, algún juego. Sí, como que no. Yo jugaba a Costa Azul, que era una carrera de caballo. Lo del caballito. Jugaba a las Ay, yo damas. tenía ese, el Costa Azul, ese que había que dar vuelta una manilla. Exactamente. Y ahí corrían los caballitos. Jugaba a las damas y jugaba a un cochecito que yo tenía que no se caía de la mesa porque era control remoto. Qué lujo. No se podía caer. Tenía con control remoto. Sí, me acuerdo. sí. Nosotros teníamos con la plastilina y la cucharita. Bueno, ¿qué va a ser? Ahí entonces nosotros hicimos en el taller, yo les hice hacer una ronda, cantar, intercambiar a qué jugaban, cuando estaban a solas o cuando estaban con otra persona, y poder desde ese lugar de atravesar jugando todos juntos en ese momento, el poder pensar qué cosas aprende uno en los juegos, ¿no? Cómo uno con el juego socializa, pero a la vez también uno puede jugar de forma individual y qué cosas aprendemos, ¿no? Como por ejemplo, tal vez a tomar decisiones de cuándo comenzar o cuándo terminar, o tomar decisiones de sigo jugando, no sigo jugando, o a qué juego, o si juego con otro o juego a solas, y eso después Ivana va también a hablar sobre estos temas, ¿no? Sobre qué pasa cuando la persona con discapacidad tiene que tomar decisiones. ¿Pudo practicar esto a través de los juegos? O, por ejemplo, cuestiones de cómo con el juego yo aprendo a hacer cosas y aprendo si esto está bien o esto está mal o necesito que me enseñen, ¿no? Cómo puedo reflexionar sobre algo que sucede y aprender si lo que estoy haciendo está bien o si lo que estoy haciendo está mal, y si hay un otro que me lo dice o no, y aprender también a respetar, ¿no? Las reglas, y aprender a disfrutar a solas o a disfrutar con otra persona, ¿no? Que todo esto son después cuestiones que hacen a la vida sexoafectiva, a cuando me encuentro con otras personas, con personas nuevas que voy conociendo, y cómo me puedo vincular con esas personas, ¿no? La vida misma, ¿no, María Marta? La vida misma. Exacto, exacto. Y esto que decían en la editorial también, ¿no? Que es dejar de lado la lástima, el pobrecito, y poder decirle a una persona con discapacidad intelectual, así como le decimos a otra, pará, hasta acá, o ponemos cierto límite, también a la persona con discapacidad intelectual le vamos enseñando y transmitiendo esos mismos límites para que después pueda ser parte de una sociedad y también porque justamente hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con crecer, ¿no? Y que estas cosas que uno en la primera infancia, cuando uno es chiquito, cuando va a la escuela, van pasando cosas que a uno lo van formando, ¿no? Lo van forjando para momentos en donde eso se pone un poco más a prueba, ¿no? Y hoy el tema era... Sí. Sí, hoy nos reunimos un rato con Ivana a tomar un cafecito y a intercambiar, a sacar así como conclusiones sobre el taller del otro día en la facultad y a también hablar del programa de hoy. Y me parece que la editorial de hoy de ustedes, de Somos Capaces, tiene que ver mucho con esto que me contaba Soy Ivana respecto de la experiencia de viajar por primera vez en un medio de transporte, y qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando una persona con discapacidad viaja a solas por primera vez en un medio de transporte, cuál es la reacción de la gente, ¿no? De la sociedad. Y por ahí contar esa experiencia estaría bueno, Ivana. Sí, sobre todo me gusta, gracias Marta, me gusta aparte porque
vieron que es muy fácil culpar a las familias en el ámbito de la discapacidad. Y entonces tuve la suerte de poder acompañar a un joven en su primer viaje en subte, ¿no? La primera vez en su vida que viajaba. Y no estaba su familia, había todas personas desconocidas del subte, ¿no? Y lo primero que pasó es que lo veían y decían, ay, pobrecito, que se siente, no se quiere sentar, me preguntaban a mí. Y bueno, yo al principio decía, no sé si se quiere sentar, pregúntenle, ¿no? Claro. Puedes preguntarle a la propia persona si quiere sentarse o no. Y estaba mucho esta mirada, ¿no? La mirada de la lástima, del miedo, de la fragilidad, ¿no? Y la verdad que eso fue como lo más desafiante del subte, más allá de que el subte se mueva, que hay que subirse, bajarse y demás. La verdad es que hoy en día la sociedad muchísimas veces, aunque sea con una buena intención, opera como barrera tratando a esa persona tan distinto como si fuera de cristal, como si fuera... Claro. Y la verdad es que necesitamos humanizar mucho más a las personas con discapacidad y verlas por todos lados, ¿no? Y aceptar que pueden viajar en transporte público, ir a un café, hacer un montón de cosas que hoy en día cuestan, pero cuestan también por la sociedad, no porque no sepan hacerlo. Y pueden viajar parado, no hace falta, salvo que se entiende, ¿no? Pero pueden viajar parado, no hace falta que le den el asiento. Sí. Esto que me contaba hoy Ivana, ¿no? Este acompañar al otro a que pueda de alguna forma lograr su independencia también en los medios de transporte, tiene que ver con etapas evolutivas de estos procesos psicosexuales, ¿no? Esta etapa evolutiva que se atraviesa entre la adolescencia y la juventud, donde muchas veces las familias, o por lo menos las familias de los adolescentes de 13, 14, 15 años, van acompañando esta ida sola a la escuela, o bueno, te tomás este colectivo y por ahí una mamá se toma el colectivo que viene atrás, pero a veces estas cuestiones vienen como más tarde en personas con discapacidad intelectual, y ya los papás no tienen ese tiempo o esas ganas o esa energía para acompañar, y bueno, el que haya una persona que pueda acompañar estos procesos de independencia tienen que ver con todo esto de la conducta sociosexual, y como al no ser la mamá la que acompaña o no ser el papá, el poder contestar, mire, pregúntele a él, ¿no? Como que la persona con discapacidad intelectual pueda tomar su decisión de si me quiero sentar o no me quiero sentar, y que no tiene que ver, y el darse cuenta de, me están ofreciendo el asiento porque tengo una discapacidad, hasta qué punto se habla de la propia discapacidad, ¿no? Con la persona con discapacidad, y por qué no, tener la autonomía, que es muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, la autonomía de poder decir sí o no, y no que otro adulto o un adulto decida por mí cuando yo ya tengo edad de poder decidir. Y hablábamos hoy mucho con Ivana esto de poder enseñar a decir que sí o a decir que no, y esto me ha resultado muy interesante, lo que comentabas, lo que charlábamos hoy respecto de cómo saludar. Sí. Ivana, que me contabas de esto que están trabajando mucho en el taller de educación sexual, el cómo saludar y el poder elegir cómo quiero saludar a alguien. Sí, y a quién saludar también, ¿no? Porque a veces, vio que de chiquito le mandamos a saludar a todos que se cruzan. Bueno, cuando me acuerdo yo en una de las columnas que había hablado de este tema de como que saludar, da un beso, como forzar, claro, ¿no? el que bese a alguien es contraproducente también, porque con tal de obedecer entonces a mamá y a papá, entonces después si otro adulto me pide que le dé un beso, lo tengo que besar. Claro. En cambio, el poder elegir de qué forma saludar, que esto ahora, bueno, es más común que en las escuelas se empiece a aplicar esto de qué manera una persona puede elegir saludar. Pero bueno, siempre en personas con discapacidad intelectual queda muchas veces supeditado a lo que diga el adulto que está acompañando, ¿no? Y el sistema que estás empleando, está muy bueno, Ivana, y
Y está bueno que puedas comentar también la reacción de los adultos, de los otros profesionales. Sí, se me ocurrían dos cosas. Una, eso, que me parece muy importante saber que cuando nos dedicamos a brindar apoyos a personas con discapacidad, muchísimas veces y muy frecuentemente, nuestro apoyo hacia la persona con discapacidad en realidad va a ser un apoyo hacia otra persona que no tiene discapacidad y que está haciendo algo que no está bueno, ¿no? Claro. Que a veces Claro. es como pedir, ¿no? Escucha a esta persona, está diciendo que no, ¿no? Y poder interpelar un poco desde ese lado también a la sociedad y a las otras personas que acompañan a las personas con discapacidad, ya sean familias, profesionales y demás. Y lo que hicimos fue un juego en el centro de día en el que laburo. Empezamos a hacer un tablero junto con Vivi, que le mando un abrazo a Vivi Social, y hicimos un tablero que es elegí cómo querés saludarte, ¿no? Y empezamos a jugar un poco a saludarnos entre nosotros y uno puede elegir, qué sé yo, saludarme con la mano, codito, puño, un beso, un abrazo. Y es muy divertido, ¿no? Lo que pasa cuando alguien dice como, ay, te quiero dar un abrazo. No. ¿No? Y a veces pasa que aunque la persona diga que no, después dice como, bueno, ¿no? Como que termina aceptando que si el otro te quiere abrazar, tenés que decir que sí. Claro. Y nos Claro. cuesta mucha lucha decir como no. Si dijo que no, es que no, y nadie puede abrazar. El que dijo que no, no se No lo se abraza, ¿no? Y eso es un gran desafío. Está bueno hacerlo a través de actividades del juego y demás porque nos permite por ahí poner a rodar cosas que nos pasan en otros ámbitos que pueden ser incómodas, que nos hacen sentir mal, ¿no? Que nos quedamos como, ay, me dieron un beso y yo no tenía ganas, no quería, ¿no? Vieron, a veces me ha pasado de saludar a alguien automáticamente con un beso y que esa persona haga esto. Como, ay, se ve que no quería un beso, ¿no? Y está bueno poder respetar eso y siempre saber que más allá de lo que a mí me genere, no sé, las ganas de abrazar al otro y que el otro no quiera, es muy importante siempre respetar el no. Cuando invitamos a una persona a algo, si la invitamos realmente, tiene que estar incluida la opción de poder decir que no. Y eso me parece que es una adquisición, hoy que hablábamos de esto del tema de hoy, que era pasar hacia la vida adulta, esa transición, ¿no? Hay algo ahí súper importante que es esperable, ¿no? Que haya como cierta separación, que la persona por ahí diga cosas o piense o haga algo que yo no quiero que lo haga como familiar, como terapeuta, y que lo tengo que aceptar, porque la otra persona tiene su singularidad y su propio pensamiento, ¿no? Y es esperable que cada vez, mientras va creciendo, cada vez tenga más permiso, ¿no? Más permisos para decidir, para hacer algo que quiere, para elegir, para preferir. Y también pienso en algo que dice una compa de equipo Tríada, que es para tener su propio estilo de hacer algo, por más que no sea como yo lo haría, ¿no? No quiere decir que mi forma de hacerlo es como se hace y como se tiene que hacer, sino que también por ahí el otro encuentra su propio estilo de hacer algo, que tal vez es un poco más largo o que yo pienso que es O más de otra manera, enroscado, que sí. de otra manera. Pero también es importante respetar eso para que la persona realmente pueda, ¿no? Como forjar su forma de hacer Exacto. las cosas, su estilo, su Sí, manera. sí, hay que respetar. El famoso Ahora límite, ¿no? El que famoso estás diciendo- límite que pueden... Puede tener, ¿no? claro. Claro. Qué lindo que Ahora nos que, viene que que nos estás ponga diciendo límite. eso, Ivana, quiero comentar una situación de... Vos tenías un ejemplo, sí, de los permisos. Sí, porque enseguida me vino a la cabeza tal vez ese ejemplo en otra cosita que quería contar y sumar, de una joven que ya hará 2, 3 años que está viviendo en un departamento que los padres alquilan, ¿no? Para ella, para que viva sola, se maneja con sus compras, se maneja con la cocina, bueno, vive de forma independiente, ¿no? Tiene discapacidad intelectual, va a un taller laboral, y el otro día tuve una entrevista con la mamá y me contaba, la idea mía era decirle a la mamá que más allá de que ella se arregle y viva sola, era importante también que la fueran a visitar, así como la mamá va a visitar a sus otros hijos, que también la fuera a visitar a ella. Porque, bueno, la mamá iba a visitar a su hija que está casada y que tiene hijos y demás, pero a ella no la va a visitar. Y era importante también que fuese, ¿no? Que tuviese también esta misma conducta. Y también la mamá me comentaba
yo el otro día la llamaba por teléfono y ella no me atendía. Y le digo yo, ¿y vos cómo te sentiste? No, yo digo, bueno, estará haciendo sus cosas. La mamá no se escuchaba como preocupada, pero como que después cuando yo hablé con esta joven, me decía, yo cuando estoy limpiando la casa no atiendo al teléfono. Entonces me puede llamar lo que quiera, pero yo no la voy a atender, no me importa que sea mi mamá. Y la mamá respetaba eso, ¿no? Siendo que cuando recién se fue a vivir sola, la mamá la llamaba todas las noches, la llamaba todas las mañanas, tenía como así, constantemente la estaba llamando y después eso pudo como dejar de hacerlo y a la vez aprender que si la hija en el horario en que ella la llamaba, que era el horario que por ahí la mamá sabía que estaba en la casa, y no la atendía, aprendió de que, bueno, si ella está limpiando no va a atender el teléfono, ¿no? Pero a la vez es una mamá que por ahí si no la va a visitar, y esto también la hija lo siente, ¿no? Como, ¿por qué a mí no me viene a visitar como va a visitar a mi hermana? Sí, raro, ¿no? María Marta lo que cuenta, porque en teoría si la Bueno, llama por teléfono y no la va a visitar, pues, qué sé yo, ¿no? Sí. bueno, No es estas como cuestiones que que tienen que ver con estas diferencias individuales, porque esta joven, además del taller laboral y demás, 2 veces por semana va a la casa de su hermana a cuidar a sus sobrinitos. Ah, bien. Ah, Está Y activado entonces, entonces. esta mamá va a ver a sus nietos y entonces de paso la ve a ella ahí. Entonces, claro. no es que no la ve, pero Claro, la como ve, la pero ve no. ahí, Está bien, claro. ya después no va a la casa. Claro. No la ve a Entonces, solas, sería, a solas. No la ve a solas, entre exacto, comillas. y yo lo que le sugería era que era importante también que tenga esta intimidad, que también a veces la mamá estaba 2 veces, una vez va a ver a su hija con los nietos y ve a toda la familia, y otra vez va cuando los chicos están con esta joven, que va un rato, ¿no? No es que va todo el tiempo. Pero yo le decía, es importante para que ella también aprenda a cómo se atiende a la familia en la propia casa, ¿no? Cómo preparar un mate o cómo preparar el té o cómo, no porque no lo sepa hacer, sino para generar una conversación más íntima, una conversación donde ella le pueda contar las cosas que le están pasando con el novio o las cosas que le están pasando con las amigas o las cosas que le están pasando en el trabajo. Que tal vez delante de los nenes chiquitos uno no puede conversar de la misma forma que si uno está a solas. Entonces, esto que decía Ivana, de poder también ver, bueno, qué decisiones o de cuál es la manera de ser, ¿no? De la persona con discapacidad intelectual cuando tiene cierta independencia, más allá de que yo pueda ser muy respetuosa y decir, bueno, si no me atiende el teléfono, listo, no le toco el timbre porque viven las hermanas una enfrente de la otra. En un edificio vive una hermana y en el edificio de la vereda enfrente vive la otra hermana. Yo le decía, bueno, pero le puedes tocar el timbre y ver a ver cómo reacciona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero digo, y el poder charlar a solas también, la mamá y la hija, para mí era importante por poder tener conversaciones de cuestiones de la intimidad, ¿no? Pero de la intimidad, no solo de qué cosas le pasan con el novio en la intimidad sexual, sino con las amigas, en el trabajo, bueno, de cosas que por ahí delante de los sobrinos ella no va a contar. Claro. Volvemos a la misma palabra, la vida misma. ¿No? Sí. Claro, la vida misma. Y sí, seguro. Pensaba, hoy veíamos con Marta, yo le mostraba esto de que me había hecho el dibujito en mis notas del yin yang, ¿no? De que a veces nos pasa esto, que
cuando hablamos de educación sexual integral pensamos mucho en los riesgos, en el cuidado, pero está bueno también pensar en la otra parte, que es como en el disfrute, en el placer. Y bueno, ser anfitrión es algo lindo, ¿no? Es algo que a muchas personas nos gusta y a veces a las personas con discapacidad no se les habilita tanto ese rol. O una vez en el debate poníamos deseos y uno puso que deseaba que su cumpleaños no parezca un cumpleañito de 8 años, que sea un cumpleaños, ¿no? Grande. Un cumpleaños. Y sí, era un deseo y me parece que está bueno eso, ¿no? Poder tener un cumpleaños más como uno elija, como uno desea y bueno, eso es una decisión, una elección que muchas veces requiere de apoyo y que tengamos que darle apoyo a nuestro familiar o a nuestro paciente para hacer algo así, implica que tengamos en cuenta el respeto por su condición adulta, ¿no? Claro, podemos sí, ayudar sí. sin hacer por el otro, ¿no? Que son cosas distintas. Y también pensaba en esto que decía Marta de qué distinto, cómo podemos ir pensando que está bien que no sepamos todo de la otra persona, ¿no? Que muchas veces, el otro día en la jornada también surgía esta pregunta, que a veces los familiares nos preguntan como, ay, ¿pero qué hace? ¿Se mete en el baño y qué está haciendo? ¿Y cómo sé si lo hace bien? Y no sé, como todas estas cosas que por ahí no nos enteramos, no sabemos. No sabemos la cómo lo persona maneja, si se ¿no? masturba, si no se masturba, si lo hace bien, si no lo hace... Y bueno, qué sé yo, ¿quién tuvo una evaluación para ver si hace eso bien, ¿no? Entonces, está bien que no lo sepamos. Esto que decís, Ivana, es interesante porque una de las cosas que surge mucho en la consulta es, no sé si se masturba bien. Y la situación, ¿por qué está esta pregunta de no sé si lo hace bien? Porque no mancha el pantalón, por ejemplo, o no mancha la sábana, o no mancha el calzoncillo. Y ahí una de las cosas que yo les aclaraba era, hay algunas medicaciones que toman los chicos que tienen neurodivergencia, que tienen autismo, como ser los antipsicóticos, que generan una eyaculación retrógrada. Entonces, el pensar que porque alguien no eyacula, no se masturbó bien, digamos, es una falacia, es un error, pero es por falta de conocimiento, de que muchas veces los médicos tampoco cuentan cuáles son los efectos secundarios. Y esto que dice Ivana, ¿no? ¿Por qué tener que hacerlo? O sea, ¿quién nos dice qué es lo que está bien, ¿no? Está bien pasarlo bien, está bien que sea placentero, está bien que yo sea feliz, eso está bien. Después, lo demás, de encontrar la perfección en cómo se rinde, eso es como raro. Sí. Y que la intimidad o y la querer privacidad... controlar Sí. todo, ¿no? Lo que hace el hijo o lo que hace la hija. Claro. Y cómo, bueno, poder acompañar en esto que también dijiste vos, Ivana, que sea algo desde el placer, ¿no? Esto que decías del yin y el yang. Generalmente las familias cuando consultan es, no quiero que sufra, no quiero que abusen, no quiero que nadie le haga daño, todo es como la prevención de que no se contagie de ninguna infección, que no quede embarazada, que no, pero faltan un poco los que sí. Bueno, quiero que la elijan, quiero que la quieran, o quiero que lo quieran, quiero que lo traten bien, quiero que disfrute, quiero que sea algo placentero. Y bueno, el otro día me contactaron unas mamás que tanto el hijo como la hija de la otra familia están de novios, y bueno, les surge esta inquietud de lo sexual, y entonces quieren, ¿no? Como tener una consulta que yo tenga, digamos, en una entrevista para poder evaluar un poco qué es lo que saben, qué es lo que no saben, y poder acompañar, pero en esto de que las madres se contacten para poder generar un espacio que tanto su hijo o sea, el novio y la novia, ¿no? Tengan un espacio donde poder hablar de estos temas, porque si bien tienen sus terapias, estos temas no los charlan con las terapeutas. Es un paso importante, María sí. Marta, ¿no? Claro, entonces Como si no papá. lo charlan y no lo hablan y no... me pareció genial que la familia, o sea, de alguna forma, están autorizando ya a que, digamos, primero a reconocer que ese vínculo existe, en principio, ¿no? No es que, bueno, no sé, me lo dijo uno o me lo dijo ella, pero el otro no lo sabe, que a veces también pasa esto de que
esos noviazgos donde uno es el novio, pero la novia ni sabe que está de novia, ¿no? O me lo contó el profesional. Bueno, no. Acá ellos están como, mira, sí, primero dar crédito de que el vínculo existe, después decir, bueno, que tengan una orientación, ¿no? Y me preguntaban cómo trabajaba yo, y yo les contaba, bueno, yo en principio tengo una entrevista de 2, 3 encuentros, o sea, 3 sesiones como para evaluar los conocimientos que se tiene, como para poder enseñar aquello que necesitan saber y no saben, y después, bueno, ver cómo funciona todo, pero también después una entrevista con la familia para orientar sobre qué apoyos necesitan, ¿no? El apoyo de, bueno, cómo poder acompañar a que se vean, a que tengan una salida, no sé, o tomando un helado, o tomando algo, no sé, un té, un cafecito ahora que hace frío, o si pueden ir a un shopping y compartir, no sé, una comida, una hamburguesa y papas fritas, o ir a un cine. Bueno, Tomarse todo de la lo que mano, ¿no, María ser Marta? novios, ¿no? Tomarse de la mano, fundamental. A veces enseñarles también qué significa ser novios, porque también pasa esto de que muchas personas con discapacidad intelectual sienten que ser novios implica, bueno, vamos a tener relaciones sexuales. Claro. Y antes hay que ver cuáles son, digamos, qué implica tener un novio, ¿no? ¿Qué les parece a ellos que es? Porque por ahí no es tener relaciones sexuales, es darse la mano, o mirarse, o compartir un mate, Claro. o compartir un juego, Acompañarse. o simplemente sacarse una foto. Claro, acompañarse, ¿no? Claro. Acompañarse, Claro. exacto. Acompañarse, sí. Y que por No ahí lo hay debe- también, ¿no? Hay una normalidad, ¿no? De cómo hay que ser novio y le tengo que enseñar También, a las reglas ser básicas. un novio normal. Bueno, ¿cómo nos cuesta en este ejemplo que vos decís, Marta, a las y los profesionales acompañar muchas veces a la sexualidad, que es acompañar a que la otra persona vaya descubriendo sus deseos y lo que le hace bien y lo que quiere y lo que le gusta, sin imponer, ¿no? Sin apalabrar al otro, y que es un trabajo en conjunto con la familia. Y también si uno logra ese trabajo en equipo con la familia, tiene que también empezar a infectar un poco a la sociedad, a los que rodean, hasta los vecinos, ¿no? Hasta la gente las demás personas que no tienen tanta experiencia en esto, sobre la importancia del respeto por el cuerpo de la persona con discapacidad o por el respeto por sus decisiones. Eso me parece súper importante, porque si no estamos como adoctrinando a ver como lo que tiene que hacer, lo que queremos que haga, y en realidad tenemos que poder orientarnos a acompañar a que esa persona pueda decidir qué le gustaría hacer, ¿no? Y qué quiere hacer. Esto que dijiste recién de los vecinos o de la sociedad en general, ¿no? Cómo se comporta cuando ve alguna actitud diferente en una persona con discapacidad intelectual que es vecina o que es conocida o que la vemos en la cuadra o que saludamos a la mamá o al papá todos los días y de golpe vemos que hace algo diferente a lo acostumbrado, cómo reacciona un vecino, y está bueno contar, si se puede, la historia que me contaste, Ivana, Sí. hoy. Sí, bueno, que ojalá que nos escuche esta mamá, porque es una familia que la verdad hace un laburo re lindo, ¿no? Y que habilitó también que su familiar empiece a salir, ¿no? Por ejemplo, a ir a visitar a alguien que queda muy cerquita. Y las primeras veces que estos papás se animaron y dijeron, bueno, hoy va a ir sola esta persona por la calle y se va a lo de tal persona, ¿no? Era Y- caminar 2 cuadras, creo, ¿no? Era caminar Caminar. sí, 1,5 cuadras, 2 cuadras, pero ahora nos podemos reír de eso en el momento. Un gran nos desafío indignamos. para todos, ¿no? Un gran desafío Bueno, pero para todos. ¿saben qué pasó? Que después lo que me decían estos papás es como, tuvimos que hacer, lo que vos nos decías a nosotros, tuvimos que ir y decirle, por ejemplo, a un vecino, porque lo vio y dijo, ay, está caminando solita, pues no, vamos a ayudarla, ¿no? Y la agarraron del brazo, y entonces ahí pasó algo, que es que su familia tuvo que ser el factor de sensibilización, de ir a decir a esta persona, Claro. no lo agarres así del brazo, no, está yendo a un lugar caminando solo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué solito está tan mal visto, no? ¿Y por qué vas y lo agarrás así y no le preguntás
antes, ¿no? Como hay algo ahí de cuando logramos, nos animamos a hacer algo, no quiere decir que no vaya a haber una barrera. Tenemos que tolerar esa frustración y que también tal vez explicar al otro, como, sí, anda solito ahora, voy a caminar 2 cuadritas y hay que también poder acompañar eso y que eso se pueda vivir con cierta libertad, ¿no? Yo a veces entiendo a las personas que hacen eso, como ustedes hablaban de los medios de transporte, o usted ahora está contando esto de caminar solo, que eso, sin desmerecer todo lo que ustedes han dicho, si no es un pensamiento mío, que quizás nosotros también, los padres, hablamos distinto después que tuvimos a nuestros hijos con discapacidad. Antes capaz que hacíamos lo mismo que nosotros ahora tiramos en cara, che, ¿por qué lo agarrás? ¿O por qué le haces? Y capaz que nosotros, o ustedes también, quizás lo hicieron en alguna oportunidad y ahora que están en el área de discapacidad ya tienen la mente distinta, ¿no es cierto? Entonces también hay que comprender que esa gente que quizás actúa de una manera que no corresponde, también lo hemos hecho nosotros antes de tener a nuestros hijos con discapacidad y antes de que ustedes se formaran en una licenciatura, ¿no es cierto? Sí, sí. No, incluso a mí me ha pasado ya siendo licenciada, que un día un joven me dijo, déjame, estaba así como era una persona que le temblaba la mano y yo como que quería ir a agarrarle el vaso y me dijo, ¿qué te pasa? Basta, déjame tranquilo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Y eso es, por eso digo que es un trabajo en equipo, porque todos necesitamos a veces que nos pongan un límite, que nos digan, hasta acá, pará un poco. Sí. Y nosotros también, por más que nos formemos. Creo también que esto de que falta también la educación a la sociedad, ¿no? De decir, bueno, llamar tal vez si hay confianza o yo sé que es el hijo de o la hija de, en vez de sujetarlo, estar atenta hacia dónde va y por ahí pegarle un llamadito a la mamá y decir, che, tu hijo lo vi que está yendo para tal lado, ¿no? Como, bueno, pero esto tiene que ver también con la educación, tiene que ver también con los propios miedos y también tiene que ver con, cuando mis hijos empezaron a ir solos al colegio o a manejarse solos en la calle, todos esos miedos que puede tener cualquier mamá que tiene un hijo con discapacidad, también lo tiene uno con sus propios hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Y saber que en el barrio se conocen todos y esto da también cierta tranquilidad. El tema es, bueno, cuando uno por ahí no está avisándole a todo el barrio, bueno, mira que hoy va a ir solo caminando hasta, pero bueno, son estas cosas que a veces uno cuida tanto que, bueno, y la persona con discapacidad que pueda ser escuchada, ¿no? Que de poder decir, no, estoy yendo a tal lugar y que le crean, ¿no? Exacto. Melina, ¿querías decir algo? Que te veía así, pensar que querías decir algo. No. De manejarse solo en la calle. ¿Vos te manejás sola en la calle? ¿En la calle? Sí, ¿te manejás sola? ¿Andás en colectivo o te llevan y te traen? Sí, manejo, yo viajo en colectivo. Claro, ¿y alguna vez Qué te maravilla. pasó que te digan, uy, vení, sentate, pobrecita? No, siempre le he pagado la hora y me siento. Ah, bueno, si hay lugar te sentás. Bien. Por eso. Lo que pasa es que también en los colectivos ahora, en el subte o en los trenes, hay asientos reservados, entre comillas, para ellos. A lo mejor Claro. ahora... Yo creo que es importante preguntar. ¿Vieron? Con Tríada decimos algo que es que el vacío también es una forma de apoyo. Entonces, si yo puedo esperar un poquito antes de ir a meter, ¿no? Antes de ir a meter. Claro. Primero pregunto, primero espero un poco, miro, doy espacio, le pregunto a la persona, Sí. ¿necesitas algo? Y esperar a ver si el otro por ahí me pide ayuda y lo puedo ayudar, claro. o por ahí no. Y si yo doy ese espacio, ese vacío, lo puedo generar, doy la oportunidad, capaz que está bueno, ¿no? Que el otro Sí. por ahí nos pueda contar si necesita algo o no.
Mis estimadas, nos quedan solamente 5 minutos. Así que Muy bien, bueno. Tiene 5 más. termine. Yo la veía que estaba haciendo así, digo, quiere Por aportar eso, algo. por eso. Así que María Marta, si tiene que hacer alguna publicidad o mismo la licenciada Yo quiero invitar Crespilio. que algo que me piden mucho las personas con discapacidad con las que yo trabajo, yo muchas veces dentro del taller que les doy, hago un rato de cosas que creen que hay que trabajar y muchas personas con discapacidad me dicen, habla con mi familia. Y decirles tal cosa, enseñarles a mi familia tal cosa. De esto que me dijiste a mí, decíselo a mi familia. Quiero que mi familia me hable de este tema. Así que mañana vamos a hacer una jornada virtual, un encuentro que no va a quedar grabado, sépanlo, sino que es un encuentro en vivo, un rato para juntarnos virtualmente por Zoom y charlar un rato, intercambiar sobre este tema, ¿no? De la sexualidad y de las personas con discapacidad. Así que, bueno, las invito y los invito a que nos sigan ahí en Educar en Sex y que nos escriban y que se vengan mañana un ratito virtualmente. María Marta. Iba a hacer esa invitación también. Ajá. Entrar a @educar en sex para poder recibir información sobre el taller de mañana. Y bueno, después en mis redes, María Marta Castro Martín Oficial y María Marta Castro Martín Sexóloga en Facebook. Qué bárbaro, y Mujer Fibroíntimo en Instagram, Muy donde bien, trabajo lo de sexualidad para mujeres Bueno. con fibromialgia. Bueno, bárbaro. Muy bien, muchísimas gracias. Con la firma de la profesora María Marta Castro Martín y la licenciada en Psicología Ivana Crespilio. Muchas gracias y Muchas será para la Gracias próxima. por estar con nosotros Muy e bien. informarnos. Muy bueno, Muy qué bien. bárbaro. Qué Muy lujo, bueno. ¿Qué le pareció la charla? Muy Buenísima. Buenísima. Como siempre. Vamos aprendiendo como siempre Cada vez todos los más. programas. Cada Un vez más. lujo. Muy bien. Un lujo. Escuche,